Lo que ocurre en esta historia te va a estremecer hasta los huesos, porque nadie, absolutamente nadie, se espera que un hijo pueda arrastrar a su propia madre por los pelos como si fuera un trapo viejo. Pero lo verdaderamente desgarrador no es eso, sino quien la salvó. ¿Te imaginas que, en medio del polvo y el abandono, un caballo sin jinete, sin riendas, irrumpa como un rayo silencioso para enfrentarse al hombre que durante años la llenó de miedo? Suena irreal, pero esta historia no es un cuento. Es verdad, es intensa, y te va a tocar el alma. Porque cuando todos se fueron, Dios envió a uno de sus ángeles, con 4 patas. Si alguna vez te sentiste invisible, ignorado o herido por alguien que debía protegerte, no te vayas. Esta historia guarda un mensaje que tu corazón necesita escuchar. Suscríbete y activa la campanita, porque cada historia de este canal te va a sacudir el alma. Era una de esas tardes en que el sol golpea con rabia los tejados de lámina, haciendo que el calor se cuele por cada rendija de las casas, como si quisiera fundirse con los huesos. En el pequeño pueblo de Santa Brígida del Sol, donde el tiempo parece caminar con los pies descalzos, las gallinas picoteaban la tierra seca del patio y un perro viejo dormía a la sombra terca de un mezquite que se negaba a morir. En la casa número 14 de la calle Las Gaviotas, una mujer de casi 78 años barría con lentitud el suelo de tierra apisonada. Se llamaba Eulalia Ramírez. Su rostro fino, de piel color trigo quemado por el sol, tenía arrugas que contaban más de una historia. Su cabello, trenzado con ternura y tiempo, le caía sobre el hombro como un susurro de sus años mozos. Sus ojos verdes, ya opacos por el tiempo y el sufrimiento, aún conservaban una chispa silenciosa. Esa resistencia invisible que no grita, pero tampoco se quiebra. Vestía un rebozo burdeos, ya deshilachado, una blusa blanca con bordados que parecían bordados por suspiros, y una falda larga que le rozaba los tobillos desnudos. No usaba zapatos. Decía que así sentía mejor el calor de la tierra, y también las señales del cielo. Pero esa tarde, más que sentir la tierra, sentía el peso de los silencios, de los años, y sobre todo del hijo que un día acunó en brazos, y que ahora le había robado la voz, la risa y hasta el derecho de existir. Desde la cocina se oyó un golpe seco, como un trueno que cae dentro de una casa, una puerta cerrándose con rabia. El perro dejó de mover la cola. Las gallinas se dispersaron. Y Eulalia se quedó inmóvil. Ese sonido no era nuevo, era la señal del miedo. ¿Dónde está el café? Gruñó una voz áspera. Otra vez no hiciste nada, mamá. Regino Ramírez, su único hijo, había vuelto del campo. 35 años. Pero las arrugas en su frente y el pozo oscuro de sus ojos lo hacían parecer un anciano sin paz. Era alto, robusto, con el cabello negro revuelto y una barba descuidada. Sus manos estaban marcadas por el trabajo, pero su alma, esa estaba endurecida por heridas más profundas. Lo dejé en la mesa, mi hijo, aunque tal vez ya esté frío, dijo Eulalia, bajito. ¿Y para qué quiero café frío? Bramó, empujando una silla con violencia. El ambiente se tensó como un hilo a punto de romperse. Eulalia caminó hacia la cocina con pasos de pluma. No miraba a los ojos. Sabía que cualquier gesto, una palabra de más, una mirada mal interpretada, podía desatar una tormenta. Pero ni así lo juzgaba. No lograba entender cómo aquel niño que se aferraba a su pecho en las noches de tormenta, ahora era el hombre al que más temía. Tal vez la falta del padre. Tal vez la pobreza. O quizás la vida misma. Nunca lo supo. Y aunque su corazón de madre no encontraba respuestas, tampoco dejaba de amarlo. No servís para nada, murmuró él con desprecio, al ver el café derramado. La taza voló, y se rompió en 1000 pedazos contra la pared. Cada fragmento era como un trozo más de su dignidad, dispersa por los rincones de aquella casa que una vez supo de risas. Perdóname, Regino, mañana te preparo uno mejor, susurró ella, recogiendo los restos sin chistar. Pero él ya no la oía. Salió por la puerta trasera maldiciendo al aire. Cuando volvió el silencio, Eulalia se sentó junto a la ventana que daba al huerto seco. Sacó de debajo de su falda una pequeña Biblia, de tapas gastadas. La abrió sin mirar. Sus dedos ya sabían el camino. Cerró los ojos.
Oraba. Pero no por ella. Por él. Afuera, el sol comenzaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja suave. Y en medio de esa luz, un recuerdo la atravesó como un cuchillo. Regino de niño, corriendo entre los árboles del cerro, con los brazos abiertos y la risa libre. Esa risa, ¿en qué rincón del alma se había perdido? Un trueno seco rompió el cielo. No había nubes. Era como si Dios le hablara con otro lenguaje. Señor, si aún me ves, mándame una señal. Pero no por mí. Por él. Por mi hijo. Las horas pasaron con lentitud. Ya en la noche, cuando el calor dio tregua, Eulalia encendió una vela frente a la imagen de la Virgen. La llama temblaba, como si dudara en quedarse. Todo en esa casa parecía a punto de apagarse. Cenó pan duro y un poco de agua. Se acostó sobre su petate. No tenía cama. Años atrás había vendido el colchón para comprarle unas botas a Regino. Él no lo recordaba. Pero ella sí. Desde su rincón, el techo agujereado dejaba ver la luna. Y antes de cerrar los ojos, Eulalia susurró una última oración. Señor, no me olvides. En el cuarto contiguo, Regino roncaba. Su camisa sucia colgaba de un clavo, y una botella vacía rodaba por el piso como un eco de su alma vacía. La noche cayó sobre Santa Brígida como una sábana pesada. Nadie escuchó el suspiro largo de Eulalia. Nadie supo que, esa tarde, su alma se sintió más sola que nunca. Nadie imaginó que al día siguiente, el cielo respondería de una forma que lo cambiaría todo para siempre. Pero por ahora, ella dormía. Y aunque sus huesos dolían, su fe seguía viva. Porque había algo que ni los gritos, ni los golpes, ni el desprecio de Regino pudieron arrancarle. La esperanza firme, silenciosa, casi terca, de que un día Dios volvería a hablarle. Y lo haría con la voz de un caballo. El sol apenas asomaba tímido detrás de los cerros de Santa Brígida del Sol, y ya el canto de los gallos se mezclaba con el ladrido intermitente de los perros callejeros. Era una mañana cualquiera en el pueblo, de esas en las que el panadero cruza en su bicicleta dejando una estela de olor a bolillo recién horneado, y las señoras riegan sus plantas con cubetas de agua arrastradas desde el pozo comunitario. Pero en la casa de adobe y madera marcada con el número 14, el día no traía esperanza, ni paz. Eulalia Ramírez, esa mujer de cuerpo frágil pero alma indestructible, abría los ojos siempre antes que el gallo cantara, como si su cuerpo hubiera aprendido a anticiparse al dolor. El interior de la casa no estaba oscuro por falta de sol. Estaba oscuro porque Regino, su hijo, había cerrado con candado la puerta desde la noche anterior. Y no era la primera vez. Era ya una costumbre. Una que él justificaba con frases como es por tu seguridad o no quiero que te pase nada allá afuera. Pero Eulalia sabía la verdad. No era protección. Era encierro. Era control. Descalza, como siempre, caminó despacio hacia la pequeña estufa de leña. Puso un pocillo con agua. El fuego chisporroteaba como su esperanza. Débil, pero aún vivo. Su espalda encorvada, sus pies hinchados. Todo en ella hablaba de años acumulados como piedras en el alma. En la pared, colgaba una foto antigua. Ella, cargando a Regino de bebé, con una sonrisa que aún no conocía la tristeza. Con ojos que miraban el futuro sin saber que ese futuro la encerrarían en su propia casa. Buenos días, Virgen Santísima, susurró mientras encendía una veladora. Tú sí sabes lo que es ver a un hijo sufrir y quedarse sin palabras. Desde el cuarto contiguo llegaron los pasos pesados de Regino. El rechinar de la puerta, la tos seca. Ya estaba despierto. Cuando apareció en la cocina, traía la misma expresión de todos los días. Ceño fruncido, mirada turbia, hombros cargados como si llevara dentro una tormenta. Ya está el desayuno, dijo Eulalia con dulzura. Apenas estoy calentando el agua. Mi hijo, ¿te hago un poco de avena? Avena. No. Haz huevos, respondió él, sin mirarla. Y rápido. Tengo cosas que hacer. Eulalia bajó la mirada. Tragó saliva. No tenemos huevos. Regino. Ayer no pasaron los del rancho. Regino bufó, golpeó la mesa con un puño cerrado. Murmuró algo entre dientes. No gritó.
Pero su silencio dolía más. Se volvió a su cuarto, y la puerta se cerró como una condena. Afuera, la vida seguía como si nada. Niños jugando con canicas, mujeres sentadas en las banquetas con faldas de colores y trenzas largas. Nadie imaginaba que, detrás de esas paredes, una mujer vivía en una prisión sin barrotes, pero con cadenas en el alma. Porque aunque tenía techo, no tenía libertad. Aunque tenía un hijo, no tenía amor. Y aunque seguía respirando, muchas veces sentía que ya no vivía. No podés salir. Allá afuera hay chismes. Y vos no estás para aguantar murmuraciones, le repetía Regino cada vez que ella osaba mirar la puerta con anhelo. Un día, doña Chabelita, la vecina, golpeó con insistencia. Doña Eulalia, ¿está bien? Le traje unos panecitos. Eulalia corrió emocionada hacia la puerta. Era apenas un gesto, una visita fugaz, pero sentía que no estaba sola. Sin embargo, antes de llegar a la cerradura, la voz de Regino retumbó como un trueno dentro de la casa. No abras. No necesitamos nada de nadie. La anciana se quedó paralizada. Una lágrima le resbaló por la mejilla. No era por el pan. No era por la vecina. Era porque ese instante, ese breve instante donde creyó que no estaba olvidada, se había ido. Gracias, Chabelita, murmuró desde el otro lado, con la voz quebrada. Dios le pague. La vecina no respondió. Solo dejó el pan envuelto en una servilleta de flores. Y se fue. Regino apareció con los ojos inyectados de furia. ¿Qué tanto les andás contando a las vecinas? ¿Querés que piensen que soy un monstruo? No he dicho nada, hijo. Ella vino sola. Cállate. No me mientas. Y el golpe no fue con la mano. Fue con la palabra. Porque hay palabras que lastiman más que los puños. Palabras que rompen, que hieren, que se clavan. Eulalia dio un paso atrás. Sentía como su cuerpo se hacía más pequeño, como si quisiera desaparecer. Pero no lloró. No frente a él. Ella tenía un pacto con su dignidad. Las lágrimas eran para la noche, cuando podía esconderse en su rincón, abrazando su Biblia como si fuera un escudo. Y ahí, en su santuario de sombras, susurraba: Señor, si ya no tengo fuerza, préstame la tuya. Si ya no puedo hablar, habla tú por mí. Y si ya nadie me ve, tú sí me ves, ¿verdad? Lo increíble era que, aún en esa prisión, Eulalia no odiaba a su hijo. No podía. En el fondo, lo entendía. Sabía que había crecido con rabia, con carencias, con vacíos que nunca se llenaron. Pero también sabía que nada de eso justificaba el daño. A veces pensaba que el verdadero castigo de Regino no era la culpa. Era haberse olvidado de amar. Esa noche, como tantas otras, Regino cerró la casa con llave y guardó la única copia en el bolsillo de su pantalón. Eulalia no protestó. Solo suspiró, como si con cada suspiro soltara un poco del dolor que ya no sabía dónde guardar. Se acostó mirando el techo agujereado. La luna, pálida y silenciosa, se colaba por el hueco y dibujaba sombras en su rostro cansado. Y entonces, un sonido quebró la quietud. Lejano. Rítmico. Un galope. ¿Un caballo? No había caballos en esa zona desde hacía años. Se incorporó. Afinó el oído. Sí. Definitivamente era un galope. Se levantó con cautela y fue hasta la ventana. Se asomó a través de los barrotes, con el corazón acelerado como si algo dentro de ella supiera lo que estaba por venir. Nada. Solo el mezquite moviéndose con el viento, como si saludara a alguien invisible. Volvió a acostarse. Pero ya no era la misma. Algo en su interior se había encendido. Algo antiguo. Esperanza. Una esperanza suave, sin estruendo, como un susurro de Dios en medio de la cárcel. Porque hasta la prisión más oscura no puede encerrar a la fe. Y lo que Eulalia no sabía, es que ese galope que creyó soñar, no era un sueño. Era una promesa. Una que se acercaba. Era mediodía en Santa Brígida del Sol, y el calor no caía. Castigaba. Los techos de lámina ardían como brasas, el aire era fuego suspendido. Ni los pájaros se atrevían a cruzar el cielo.
Ni los perros salían de su escondite bajo los autos oxidados. Las calles, desiertas. El único sonido era el zumbido insistente de los insectos y el crujido seco de las ramas del mezquite frente a la casa de Eulalia. Adentro, en esa casa de adobe y madera que se caía a pedazos, Eulalia Ramírez se inclinaba con esfuerzo sobre el comal, tratando de sacar unas tortillas sin que se le cayeran de las manos hinchadas. Sus dedos temblaban. Las uñas, rotas. La espalda, dolía desde el primer rayo de sol. Vestía la misma blusa de manta bordada de días anteriores. La falda arrastraba polvo. Y su rebozo burdeos, caído del hombro, era ya parte del suelo. Pero a ella no le importaba. Su mente estaba en otra parte. En la olla vacía, en el estómago que rugía, y en el hijo que estaba por regresar. Ese día, Regino había salido temprano. Más callado que de costumbre. Eulalia lo sintió. Lo notó en la forma en que cerró la puerta, en la manera en que esquivó su mirada. Algo le apretaba el pecho. Una premonición. Una de esas que no saben explicarse con palabras, pero que gritan por dentro. Y entonces, el portón de lámina se abrió de golpe. ¿Dónde está el dinero? Rugió la voz de Regino desde el patio. Eulalia soltó la cuchara. El corazón le brincó como un animal asustado. ¿Qué? ¿Qué dinero, mi hijo? Respondió desde la cocina, caminando con pasos lentos hacia el sol ardiente del patio. Regino estaba parado en medio del polvo. Sudoroso, con los ojos encendidos de furia. La camisa abierta, pegada al pecho por el sudor. Su rostro, ya endurecido por la vida, parecía ahora tallado por el mismo enojo. El que dejé en la gaveta, mamá. Eran 100. ¿Dónde están? Yo no he tocado nada. Hijo, te lo juro por Dios. No he entrado a tu cuarto. Mentira. Bramó. Tú y tu cara de santita. Se le vino encima. Los puños apretados. Los dientes tensos. El odio hecho carne. Eulalia levantó las manos como si pudiera detener el viento. Regino, por favor, no me grites. Si algo se perdió, lo buscamos juntos. Pero ya era tarde. El monstruo ya estaba suelto. La agarró del brazo con tal fuerza que Eulalia gimió. Y con un empujón brutal, la estampó contra la pared del patio. El cuerpo frágil de la mujer chocó con los bloques, y la tierra levantó polvo. Me estás robando. Eso es lo que haces. Malagradecida. Gritó él. Eulalia se cubrió el rostro. Rota. Nunca haría eso. Soy tu madre. Y fue ahí, donde todo se quebró. Regino hundió su mano en el cabello canoso de Eulalia y la jaló con una furia que no tenía nombre. La arrastró por el patio como si fuera un costal, como si no fuera su madre, sino algo que estorbaba. Vas a aprender a no meterte en lo que no te importa. Los pies de Eulalia se arrastraban sobre la tierra caliente. El rebozo quedó tirado, testigo mudo de la humillación. Ella no lloraba. Solo gemía bajito. Solo murmuraba. Jesús, Jesús, no me sueltes. Los vecinos escucharon. Claro que escucharon. Pero nadie salió. Nadie golpeó la puerta. Porque en los pueblos pequeños, el miedo también se hereda. Regino la soltó en medio del patio. Eulalia cayó de rodillas. El rostro cubierto de polvo. El codo sangrando. La trenza deshecha. Y una herida invisible ardiendo más que cualquier golpe. La de saberse humillada por el mismo hijo que una vez alimentó de su pecho. Regino se quedó de pie frente a ella, resollando como un animal acorralado por su propia furia. No me vuelvas a mentir. ¿Me oíste? Eulalia no respondió. No podía. De rodillas, alzó la mirada. El sol del mediodía la cegaba. Pero aún así, la sostuvo. Y desde el fondo de su alma, le habló al cielo. Padre, si aún me ves, mándame un ángel. Porque ya no puedo más. Ya no puedo sola. Regino dio media vuelta y entró a la casa, dejando la puerta abierta. Eulalia se quedó ahí, bajo el sol que le quemaba la piel, con las manos temblando sobre las piernas, y el alma hecha jirones. El viento sopló. Una hoja seca giró junto a ella. Y entonces, levantó la cabeza. Algo,
Algo se movía al fondo del camino. Una figura grande, majestuosa. Avanzaba firme. Un caballo. Sí, un caballo marrón, de melena negra que caía como cascada. Con una mancha blanca en la frente. Una cruz. Caminaba lento, con la mirada clavada en ella. No llevaba silla, ni riendas, ni dueño, solo avanzaba, como si una brújula invisible lo guiara directo a su destino. Eulalia se incorporó con dificultad. El corazón le martillaba el pecho, pero no por miedo, sino por algo más profundo, una certeza ardiente, un estremecimiento sagrado, una voz dentro de ella que susurraba: no estás sola, él viene por ti. El caballo se detuvo a unos pasos. La miró. No relinchó, no se movió. Solo la miró con unos ojos tan hondos que Eulalia sintió que le hablaban sin emitir sonido. Y por primera vez en mucho tiempo, lloró. No de dolor, no de pena, sino porque algo dentro de su alma supo, sin que nadie se lo dijera, que esa era la señal que había implorado al cielo. El ángel no bajó del cielo con alas ni trompetas. El ángel vino con patas firmes, ojos nobles y un silencio sagrado. Y aunque aún no lo comprendía, desde ese momento, todo empezaría a cambiar. El sol del día siguiente volvió a salir con la misma fuerza de siempre, iluminando los tejados de lámina, los árboles resecos y las calles polvorientas de Santa Brígida del Sol, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de la casa de Eulalia Ramírez, algo sí había cambiado. No eran las paredes viejas, ni el piso de tierra, ni el olor a humedad que se colaba en cada rincón. Era el silencio. Un silencio nuevo, distinto, como si el aire mismo estuviera conteniendo el aliento. Eulalia despertó con el cuerpo entumecido. Apenas podía mover el brazo derecho. Tenía el cabello enredado y aún llevaba tierra pegada a la piel. Se había quedado dormida en un rincón del cuarto, abrazada a su Biblia, sin cenar, sin cobija, sin que nadie la buscara. Pero al abrir los ojos, una imagen la sacudió como un relámpago en la memoria: el caballo. Esa figura imponente, casi mística, que se había detenido frente a ella la tarde anterior como si hubiera sido enviado por el mismo cielo. Seguramente lo imaginé, pensó. O era de algún vecino. Pero su pecho no opinaba lo mismo. Así que, sin decir palabra, se levantó. Se ajustó el rebozo con manos temblorosas y caminó lentamente hacia el patio, con la esperanza encendida y el alma palpitante. Y ahí estaba, el mismo caballo, parado junto al mezquite, como si siempre hubiese pertenecido al paisaje. Un caballo marrón oscuro, de pelaje brillante a pesar del polvo. Crin larga y negra, patas fuertes, cuello erguido, y esa mancha blanca en la frente con forma de cruz que parecía pintada con intención divina. No llevaba silla, ni brida, ni cuerda alguna. Y sus ojos eran lo más desconcertante. Grandes, profundos, serenos. Ojos que no solo veían, sentían. Ojos que atravesaban la carne y llegaban directo al alma. Eulalia se quedó sin aliento. Se sostuvo del marco de la puerta para no caer. No estaba soñando. No estaba loca. El caballo estaba ahí otra vez. Y la estaba esperando. ¿De dónde viniste tú, criatura hermosa?, susurró con la voz quebrada por la emoción. El caballo dio un paso hacia ella. Sin prisa. Sin miedo. No relinchó ni se agitó. Solo se acercó, como si supiera que tenía delante a alguien herida, rota, pero aún con un hilo de vida latiendo en el pecho. Eulalia estiró la mano. Dudó. Nunca había tocado un caballo tan de cerca, pero algo dentro de ella, algo más fuerte que el miedo, la empujó a confiar. ¿Eres real, o eres un ángel? La yema de sus dedos rozó el hocico tibio del animal. Él bajó levemente la cabeza, aceptando su caricia. Cerró los ojos. Y en ese instante, algo se quebró dentro de Eulalia. O quizás, algo se sanó. No podía explicarlo. Solo supo que, por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. ¿Tienes hambre, mi niño bonito?, le preguntó con una ternura que no usaba desde hacía años, como si hablara con un hijo perdido. No tengo mucho, pero te puedo dar agüita. Pan viejo también tengo. Es lo que hay. El caballo no se movió. La miraba con calma,
con paciencia infinita, como si entendiera cada palabra. Eulalia fue por un balde pequeño y lo llenó con agua del aljibe. Colocó también un poco de tortilla seca en una cazuela y lo dejó todo junto al árbol. No sabía si comería, pero quería intentarlo. Desde dentro de la casa, Regino observaba por la rendija de la ventana. Su ceño fruncido, la mandíbula apretada. ¿Qué demonios hace ese animal aquí otra vez?, murmuró para sí, con un escalofrío de presagio que no podía entender. Se asomó un poco más. Vio a su madre acariciando al caballo. Vio su sonrisa, esa sonrisa que no le había visto en años, y algo dentro de él se encendió como un incendio contenido. ¿Celos? ¿Rabia? ¿Culpa? No lo sabía con certeza. Solo sabía que ese animal lo descolocaba, le removía algo muy profundo, como si su sola presencia desnudara lo que él llevaba tiempo ocultando, su incapacidad de amar. Ese caballo no puede quedarse, murmuró entre dientes. Aquí no hay lugar para cosas inútiles. Gruñó y golpeó la pared con el puño cerrado. Pero no salió. No ese día. Mientras tanto, Eulalia le hablaba al caballo como si conversara con un viejo confidente. Le contaba cosas simples, como creció en ese mismo pueblo, como perdió al amor de su vida en un accidente, como crió sola a su hijo entre campos de maíz y tortillas recién hechas. Le compartía sus oraciones susurradas, sus noches largas de soledad, los días en que creyó que Dios ya se había olvidado de ella. Pero si tú vienes de parte de Él, decía entre lágrimas suaves, dile que gracias. Gracias por no soltarme. Gracias por mandarme compañía. La tarde se le fue de las manos sin que lo notara. El caballo no se apartó ni un instante. No giró la cabeza, no se distrajo. Era como si no perteneciera a este mundo, como si estuviera hecho de otra materia. Y cuando el sol empezó a esconderse detrás de las montañas, ocurrió algo aún más extraño. Un grupo de niños que jugaban en la calle se acercaron a la reja. Doña Eulalia, ¿ese caballo es suyo? No, mis niños, no sé de dónde vino. Está re bonito. Parece mágico. ¿Puedo tocarlo?, preguntó una niña con ojos grandes y chispeantes. Si él te deja, pero con respeto, ¿eh? La niña se acercó con cautela. El caballo bajó la cabeza. Ella lo acarició con suavidad y soltó una risita encantada. Tiene los ojos tristes, dijo con voz queda, como si entendiera todo. Y Eulalia, sin pensarlo demasiado, respondió, tal vez sí entiende. Tal vez por eso vino aquí. Los niños se fueron corriendo, entre gritos y risas, prometiendo contarle todo a sus mamás. Y así fue como esa misma tarde, la historia del caballo sin dueño que se quedó con la viejita de la calle Las Gaviotas comenzó a recorrer todo Santa Brígida. Pero para Eulalia no era chisme. No era novedad. Era milagro. Aunque aún no comprendía que traía consigo ese animal, tenía algo muy claro, no era casualidad. Era propósito. Era señal. Porque cuando Dios responde, no siempre lo hace con truenos. A veces lo hace con un caballo de mirada noble y paso sereno. La noche cayó sobre Santa Brígida del Sol con una calma inusual. El viento apenas rozaba las ramas del viejo mezquite del patio, y hasta los perros, que solían ladrar sin descanso, estaban extrañamente en silencio. La luna brillaba redonda y luminosa, tan grande que parecía asomarse a la ventana de Eulalia Ramírez para vigilarla de cerca. Dentro de la casa, Eulalia acomodó una cobija delgada sobre su petate. Le dolían los pies hinchados, los dedos se le entumecían, y el cuerpo le pesaba como si llevara años sin descanso. Pero su rostro estaba distinto. Había en él una quietud dulce, como la de quien por fin puede soltar el alma. Había pasado la tarde junto al caballo, hablándole como a un amigo de toda la vida, contándole cosas que ni siquiera se atrevía a decirle a Dios en voz alta. Y él, con sus ojos inmensos y mansos, la había escuchado. No dijo palabra, pero no le hizo falta, porque lo que había en su mirada era compasión. Era ternura. Era fe. Levantó la vela del rincón y la acercó a la ventana. Ahí estaba él, echado bajo el mezquite, tranquilo, como si supiera que ese era su hogar ahora. La luz de la luna acariciaba su lomo marrón y lo hacía brillar como si estuviera cubierto de plata. «Buenas noches,
Mi niño, le susurró Eulalia. Que descanses. Mañana te traigo un poquito de avena, si logro conseguir. Se persignó, se acostó y cerró los ojos. El cuerpo dolía, sí, pero el alma, por primera vez en años, estaba en paz. Y entonces llegó el sueño. Pero no era un sueño cualquiera. No era uno de esos que se desvanecen al despertar, lleno de imágenes sin sentido. No, era claro, lúcido, vivo. Eulalia se encontraba de pie en el mismo patio de su casa, pero todo era diferente. El cielo tenía un resplandor dorado, suave como el de un amanecer que nunca termina. El aire era liviano. No había peso en su cuerpo ni miedo en su pecho. Frente a ella estaba el caballo. Imponente, firme, radiante. Pero no estaba solo. Detrás de él, se alzaba una figura envuelta en luz. Alta, vestida con túnicas blancas que parecían flotar. Sus manos eran grandes y cálidas. Su rostro no podía verse del todo, pero su presencia llenaba el espacio de una paz tan profunda que no podía ser humana. El caballo bajó la cabeza, y la figura habló. Eulalia. La voz no era de hombre ni de mujer. Era pura. Tus lágrimas no fueron en vano. Tus oraciones no se perdieron en el viento. Fui yo quien envió a este caballo. No como castigo, sino como respuesta. Eulalia cayó de rodillas, no por temor, sino por reverencia. Su pecho se llenó de una certeza absoluta. El cielo la había escuchado. ¿Por qué a mí? Susurró. ¿Quién soy yo para que me mandes un ángel así? La figura extendió la mano y señaló al caballo. Porque todavía hay propósito en ti. Porque tu corazón, aunque herido, nunca se corrompió. Porque una madre que sigue amando, incluso siendo herida, es un reflejo de lo divino. Hubo un silencio largo. El viento susurró entre las hojas. Y tu hijo también será alcanzado. No por tus palabras, sino por tu ejemplo. Y este animal, que creíste perdido, será testigo y puente. A través de él, la justicia y el amor se manifestarán. La figura comenzó a desvanecerse. La luz se hizo más intensa. El caballo se acercó lentamente a Eulalia y apoyó su frente contra la de ella. Un calor profundo la envolvió. Y despertó. La vela seguía encendida, pero titilaba, a punto de apagarse. El cielo comenzaba a aclarar. Eulalia se sentó en su petate, empapada en sudor, con el corazón latiendo con fuerza, pero sin miedo. Se tocó el pecho y murmuró. Fue real. Fue real. Se levantó como pudo y fue directo a la ventana. El caballo seguía ahí, exactamente donde lo había visto en el sueño, solo que esta vez, al verla, levantó la cabeza y soltó un suave relincho, casi como si le dijera, te lo advertí. Eulalia salió de la casa con paso lento, pero firme. Llevaba la Biblia apretada contra el pecho, como si protegiera un fuego sagrado. Se detuvo frente al animal. Tú no eres un caballo cualquiera, le dijo, con una sonrisa temblorosa y lágrimas ardientes en los ojos. Eres una respuesta, una promesa, un milagro con patas. El caballo se le acercó y volvió a bajar la cabeza, permitiendo que ella lo acariciara como la noche anterior. Pero esta vez, Eulalia no lloró de dolor, lloró de gratitud. Y aunque no sabía lo que vendría, sabía algo con certeza. Ya no estaba sola. Dios no se había olvidado de ella. Ese animal silencioso y noble traía más que compañía. Traía justicia, traía redención, traía esperanza. El sol ya estaba alto cuando Regino Ramírez despertó. Tenía la boca seca, la cabeza como piedra, y un mal humor que se le pegaba a la piel como sudor rancio. Afuera, el gallo ya había cantado. Los niños jugaban a la rayuela en la calle, y el aroma a tortillas recién hechas flotaba desde las casas vecinas. Pero dentro de la suya, lo único que se respiraba era una tensión muda, espesa, como si las paredes estuvieran hartas de contener gritos que nunca se dijeron. Se puso la camisa arrugada que estaba sobre el respaldar de una silla y se arrastró hasta la cocina. El lugar olía a café de olla, ese que su madre le preparaba cada mañana desde que era niño. Pero no encontró la taza servida ni la voz cálida de Eulalia diciéndole: «Buenos días, mi hijo».
Solo encontró la estufa apagada y el pocillo frío. Frunció el ceño. ¿Dónde está? Masculló. Salió al patio con pasos pesados, listo para gritar si era necesario, pero lo que vio lo dejó helado. Eulalia estaba sentada sobre una manta extendida en el suelo, sonriendo, mientras el caballo, ese animal que ya le parecía una sombra inquietante, descansaba su enorme cabeza sobre sus piernas. El sol iluminaba la escena como si fuera un cuadro antiguo, uno que Regino no sabía cómo leer. Había algo sagrado. Y esa mirada de su madre, esa sonrisa serena, luminosa, era algo que no recordaba haber visto en años. Tal vez nunca. Otra vez tú aquí, escupió, sin dirigirse a su madre, sino al caballo. Eulalia lo miró, sin miedo esta vez. Sí, aquí sigue, y no parece tener intención de irse. Regino dio un par de pasos. El caballo levantó la cabeza con calma y le clavó los ojos. Y ahí fue donde todo cambió. No era una mirada común. No era como la de los caballos del rancho, ni como la de los perros callejeros. Era una mirada que escarbaba hondo, que no pedía permiso. Una mirada que lo atravesaba. Regino sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era como si ese animal supiera todo de él. Cada grito, cada golpe, cada noche que dejó a su madre llorando sola. Como si lo estuviera viendo desnudo, por dentro. No me veas así, bestia, murmuró, apretando los puños. El caballo no se movió. Solo lo miró. Y eso fue peor. Eulalia sintió la tensión y se levantó con dificultad. Regino, él no vino a hacer daño. No es un enemigo. ¿Y tú qué sabes? ¿Desde cuándo confías más en un caballo que en tu propio hijo? Yo nunca he dejado de confiar en ti, respondió ella, sin levantar la voz. Pero ya no puedo seguir negando lo que mis ojos ven. Regino dio otro paso. El caballo resopló con firmeza, bajó la cabeza y se colocó entre él y Eulalia. Como un muro viviente. «Muévete», gritó Regino. El caballo no se movió. «Te dije que te hagas a un lado». Levantó la mano, como para espantarlo. Pero no alcanzó a tocarlo. En ese instante, el caballo se alzó en dos patas con un relincho que sacudió todo el callejón. Su cuerpo parecía el de un gigante. Sus cascos tronaron al golpear el suelo y sus ojos brillaron con un destello dorado, casi celestial. Regino cayó de espaldas, pálido. El corazón le latía como un tambor desbocado. Nunca, jamás, se había sentido así frente a un animal. Nunca se había sentido tan pequeño. Eulalia corrió a su lado tan rápido como sus piernas viejas se lo permitieron. «¿Estás bien?» Pero él no respondió. Solo miraba al caballo desde el suelo, con el rostro desencajado y la respiración entrecortada. Esa mirada, esos ojos, ese silencio, le calaban hasta el alma. Se levantó sin decir palabra, se sacudió el pantalón y entró a la casa. Cerró la puerta de un portazo. Eulalia acarició la frente del animal y le susurró. «Gracias, mi niño. Gracias por no soltarme». Esa tarde, Regino no salió de su cuarto. No comió. No habló. Solo dio vueltas en la cama, como si algo pesado le aplastara el pecho. Era culpa. Una que había sepultado durante años. Y ahora, esa mirada lo había desenterrado. ¿Qué clase de criatura es esa?, pensó. ¿Cómo puede hacerme sentir así sin decir una sola palabra? Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía la respuesta. No era un animal cualquiera. No era casualidad. No era coincidencia. Era juicio. Era espejo. Era advertencia. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, Regino tenía miedo. Mientras tanto, afuera, el caballo volvió a echarse bajo el mezquite. Cerró los ojos y descansó, tranquilo, como si supiera que su presencia estaba logrando lo que ningún sermón, ningún consejo, ningún castigo había podido: romper el muro de un corazón endurecido. Era jueves, y como todos los jueves, el camión del gas pasó tocando su claxon. Las señoras barrían las banquetas, y los niños saltaban la cuerda bajo la sombra improvisada de un toldo colgado entre dos árboles. Todo parecía igual en Santa Brígida del Sol. Todo, menos una cosa.
El misterioso caballo que no se movía del patio de la viejita Eulalia. Y que ahora, todos comenzaban a mirar con otros ojos. Desde muy temprano, doña Chencha, que vivía justo enfrente de la casa de Eulalia, salió a colgar la ropa en el tendedero. Pero en lugar de concentrarse en las sábanas, sus ojos se quedaron fijos al otro lado de la calle. Ahí sigue, murmuró para sí misma, con una mezcla de asombro y reverencia, como si contemplara una aparición viva. El caballo, echado bajo el mezquite, alzó la cabeza con una calma imponente. No necesitaba moverse para hacerse notar. Parecía saber que lo estaban observando. Su presencia no era agresiva, pero tenía algo imposible de nombrar, pero imposible de ignorar. Un aura de paz y poder. Ese mismo día, don Cirilo, que pasaba vendiendo pan en su viejo triciclo, frenó frente a la casa. Doña Eulalia, le traigo un pancito de piloncillo, gritó desde la reja. Eulalia salió con su rebozo bien colocado y una expresión distinta en el rostro. Se veía más erguida, más entera. Sus ojos, antes opacos, brillaban con una luz serena. Claro que sí, don Cirilo, pero no más uno, porque hoy no traigo mucho. No se apure, se lo dejo de regalo. Ese caballo suyo, ¿es suyo o no? Eulalia volteó hacia el animal, que en ese preciso instante se acercó con pasos tranquilos y se detuvo junto a ella, como si supiera que hablaban de él. No es mío, dijo, con una sonrisa leve y misteriosa. Pero tampoco es de nadie. Creo que es del cielo. Don Cirilo se persignó sin pensarlo. Pues si es del cielo, no me sorprende. Con esa mirada, parece que te mira el alma. Le juro que hasta los perros del barrio le tienen respeto. Y era verdad. Desde que llegó, ningún perro le ladró. Ningún niño le arrojó piedras. Incluso los gatos, que solían cruzar los techos con arrogancia, ahora evitaban esa casa con algo parecido a una reverencia felina. Más tarde, doña Chabelita, la vecina de al lado, se animó a cruzar la reja. ¿Puedo pasar, Eulalia?, preguntó en voz baja, como quien entra a una capilla. Claro, pase. No muerde, respondió Eulalia, señalando al caballo. Chabelita se acercó con lentitud, sin quitarle los ojos de encima al animal. Anoche, soñé con él, dijo de pronto. Eulalia la miró con asombro. ¿Cómo dices? Soñé que estaba parado frente a mí, pero no era él. Era como si lo habitara un ángel. Me dijo que ya era hora de dejar de mirar para otro lado, que tu dolor ya no podía seguir siendo invisible. Eulalia sintió un nudo en el pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo también soñé. Y me dijeron lo mismo. Que este caballo no vino solo para mí. Entonces, ¿no estoy loca? No, estás despierta. Las dos mujeres se miraron, y sin decir una palabra más, se abrazaron. El caballo relinchó suavemente, como dando su bendición. Ese mismo día, más gente llegó hasta la reja. Algunos con timidez, otros con curiosidad. Unos traían frutas, otros flores, y muchos simplemente se asomaban en silencio, como si estuvieran ante un santuario improvisado. Un joven del barrio, Tobías, que apenas cumplía 18 años, se acercó con su guitarra al hombro. ¿Puedo tocarle algo?, le preguntó a Eulalia, nervioso. Si le tocas con el corazón. Sí, respondió ella. Tobías se sentó sobre una piedra y empezó a rasguear una melodía suave, antigua, la que su abuela le cantaba cuando era niño. Y el caballo cerró los ojos. Se quedó quieto, como escuchando, como entendiendo. A esa escena se unieron más abuelos que jamás se saludaban. Ahora compartían pan en la banqueta. Niños que peleaban por canicas jugaban en paz frente al portón. Mujeres que antes solo murmuraban, ahora oraban juntas. Y en el centro de todo, Eulalia. La mujer que antes caminaba encorvada, que apenas salía de su casa, ahora era la figura serena que todos buscaban para conversar, compartir un café o pedir un consejo. No era fama. Era respeto. Un respeto ganado, no con gritos ni exigencias, sino con dolor soportado en silencio y una dignidad que ni el maltrato pudo arrancar. Y todos lo sabían. Algo sagrado estaba ocurriendo ahí.
Nadie se atrevía a decirlo en voz alta, pero muchos hablaban de milagro, de intervención divina, de justicia del cielo. Los más escépticos decían que solo era un caballo especial, pero hasta ellos bajaban la voz al pasar frente a la casa. Porque todos, sin excepción, sentían que algo dentro de sí también empezaba a cambiar. Eulalia lo veía, lo sentía, pero no se atribuía nada. Solo agradecía. Gracias, Señor, susurraba cada noche al cerrar los ojos. Si este animal es tu forma de mostrarme que aún me ves, no tengo palabras. Solo gratitud. Y mientras tanto, dentro de su cuarto, Regino, encerrado entre sus propios pensamientos, escuchaba. Escuchaba las voces afuera, los saludos, las risas, los cantos. Escuchaba el nombre de su madre en bocas que antes no se atrevían ni a nombrarla. Y dentro de él, algo crujía. Algo se movía. Porque el mundo que él había ignorado por años, ahora miraba con amor a la mujer que él había despreciado. Y el caballo seguía ahí, silencioso, pero más presente que nunca. Esa mañana, el cielo estaba cubierto de nubes bajas, como si el pueblo entero respirara con el pecho apretado. Las gallinas no cacareaban como siempre, y hasta el viento parecía arrastrarse con timidez entre los árboles. Santa Brígida del Sol amaneció en silencio. No era domingo, pero el aire estaba cargado con una calma rara, como si todos supieran que algo estaba por pasar. O por romperse. Regino Ramírez llevaba 3 días sin hablarle a nadie. Apenas comía, no salía al patio, evitaba mirar por la ventana. Pero desde su cuarto, oía todo. Los cantos, las visitas, los susurros de quienes llegaban a ver al caballo como si fuera un enviado del cielo. Y lo que más lo hería, más que todo, era la risa de su madre. Esa risa suave, que llevaba años dormida, volvía a sonar. Y no era por él. Él, que creció cargando rencores como piedras en el pecho. Él, que aprendió a gritar en vez de llorar. A golpear en vez de abrazar. Él, que alguna vez fue un niño que pedía que no lo dejaran solo por las noches, ahora se escondía de la mirada de su madre. Porque ya no era una mirada débil. Era firme, clara, y lo juzgaba sin decir una palabra. Aquella tarde, el sol no salió del todo. El cielo seguía cubierto. El aire olía a tierra mojada, aunque no hubiera llovido. Regino no aguantó más. Se levantó de la cama como poseído por un impulso incontenible, se calzó los zapatos sin calcetas y salió de la casa sin mirar a nadie. Eulalia, que lavaba unas tazas en el lavadero, alcanzó a verlo de reojo. ¿A dónde vas, mi hijo? No te importa, le gritó sin voltearse, con la voz hecha añicos. Eulalia lo siguió con la mirada. Su corazón se encogió como si una mano invisible lo apretara desde dentro. Sabía que algo en él estaba resquebrajándose. Y cuando el alma se quiebra, se hunde o se redime. Regino echó a andar por la vereda de tierra que lleva al campo, esa que pasa junto al molino viejo, ahora vencido por el tiempo, y se pierde entre nopales espinosos y arbustos resecos. Caminó sin rumbo, con los puños cerrados, los ojos ardiendo de furia, y los dientes apretados como si morder el aire pudiera calmar la tormenta que le rugía en el pecho. Cuando llegó al claro, donde su padre cultivaba maíz muchos años atrás, se desplomó de rodillas. Y entonces gritó. Gritó como nunca antes. No fue un grito de enojo. Fue un desgarrador alarido de dolor, de vacío, de culpa acumulada como polvo en el alma. Lloró con el rostro hundido en la tierra, golpeándola con rabia, como si pudiera castigarla en su lugar. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué me diste una madre tan buena si yo fui una basura? ¿Por qué ella sí, y yo no? ¿Por qué me convertí en esto? Sus sollozos eran tan profundos que hasta los pájaros enmudecieron. Y ahí, entre tierra mojada de lágrimas y memoria, los recuerdos lo atacaron como cuchillos. Eulalia cocinándole con ternura, cantándole nanas suaves, curando con amor sus rodillas raspadas, vendiendo su anillo de boda para comprarle zapatos nuevos. Y él devolviéndole desprecio, frialdad, gritos, ausencia. ¿Qué clase de hijo era? De pronto el viento se levantó, sacudiendo las hojas secas a su alrededor. Y en ese instante, sin saber cómo,
sintió una presencia detrás. Volteó. Ahí estaba el caballo. Solo. Sin haber sido guiado. Sin haberlo llamado. Sin razón aparente. El animal lo observaba desde la distancia. Pero esa mirada no era una mirada cualquiera. No era curiosa. No era temerosa. Era profunda. Casi humana. Una mirada que no juzgaba, pero tampoco excusaba. Regino cayó de nuevo, esta vez sin ruido. Tú sabes lo que hice, susurró con la voz quebrada. Tú lo viste todo, ¿verdad? El caballo avanzó unos pasos, sereno, sin apuro. Se detuvo a unos metros. No se acercó más. Regino bajó la cabeza. No merezco ni que me mires. Y fue entonces cuando lo sintió. No un toque, no un sonido, sino paz. Una paz que no venía del aire, ni del cielo, ni del campo. Venía de adentro. Como si algo, por fin, se hubiera destrabado en su pecho. Como si pudiera respirar, sin culpa. Por primera vez, Regino no sintió miedo de su madre. Sintió miedo de no volver a tener la oportunidad de pedirle perdón. Se puso de pie con las piernas temblando, el alma desnuda. El caballo se giró y comenzó a caminar de regreso. Despacio, como si supiera que él lo seguiría. Y así fue. Regino lo siguió en silencio. Pasaron junto al molino vencido, junto a las piedras donde jugaba de niño, junto a los nopales que su padre sembró antes de partir. Y cuando llegaron al pueblo, ya estaba cayendo la noche. Las luces de las casas brillaban cálidas. El olor a tortilla recién hecha se mezclaba con el murmullo de las familias cenando. Todo parecía igual. Pero para Regino, todo había cambiado. Cuando cruzó la reja de su casa, su madre lo esperaba sentada, con la Biblia en las manos. No dijo nada. Él cayó de rodillas ante ella, y por primera vez en su vida adulta, lloró en su regazo como cuando era un niño. No hubo palabras, solo lágrimas, y un perdón que no se pidió, pero se dio. El caballo los rodeó en silencio, como cerrando un ciclo, como cumpliendo una misión. Al día siguiente, el sol no salió con fuerza ni con apuro. Se asomó con dulzura, como si supiera que esa mañana no necesitaba brillar, solo acariciar. El cielo, despejado por primera vez en días, se tiñó de un azul tan limpio que hasta las montañas lejanas parecían más cercanas. En la calle Las Gaviotas, número 14, frente a la casa de adobe y ladrillo donde vivía Eulalia Ramírez, algo era distinto. Algo en el aire. En el modo en que los vecinos saludaban. Todo parecía más leve. Más vivo. Más humano. Adentro, Regino abría las ventanas de la casa. Lo hacía en silencio, con movimientos torpes, como si nunca antes hubiera tenido que abrir una cortina con sus propias manos. La luz entraba lentamente, acariciando los rincones que por años habían estado sumidos en sombra. Su cabello estaba peinado, su camisa limpia y, por primera vez en años, sus ojos se atrevían a mirar de frente. En la cocina, Eulalia colocaba 2 platos de barro sobre la mesa, un poco de frijoles refritos, unas tortillas calientitas envueltas en un trapo bordado y un trocito de queso que una vecina le había regalado el día anterior. ¿Te sirvo café, mi hijo?, preguntó con voz serena. Sí, ma, pero déjame a mí, ya hiciste demasiado. Eulalia lo miró de reojo. En su rostro, la sorpresa se entrelazaba con un amor tan grande que parecía no caberle en el pecho. Lo vio caminar hacia la estufa, encender la flama con cuidado, tomar el pocillo de barro como si sostuviera una reliquia. Ese gesto, ese simple gesto, era el milagro cotidiano que ella había esperado por años. ¿Está bien así de dulce?, preguntó él, sirviendo con una torpeza casi sagrada. Sí, así está perfecto. Se sentaron a la mesa en silencio, sin prisa, sin culpas, con la paz genuina de quienes ya no tienen nada que esconder. Afuera, el caballo marrón paseaba por el patio con paso lento. Ya no se echaba bajo el mezquite como antes. Ahora parecía moverse con calma, como si supiera que su presencia ya no era para proteger, sino para custodiar un nuevo comienzo. Después del desayuno, Eulalia se levantó, fue al viejo ropero del cuarto y sacó un mantel que había guardado por décadas. Uno blanco,
bordado con flores celestes que su madre le regaló el día en que se casó. Lo sacudió con ternura, lo extendió sobre la mesita del patio y colocó encima una vela blanca, una pequeña imagen de San Rafael, flores recién cortadas y una taza con agua. «¿Qué estás haciendo, mamá?», preguntó Regino desde la puerta. «Un altar no es para llorar lo que perdimos, es para agradecer lo que aún nos queda». Regino no respondió. Solo asintió, con los ojos llenos de agua. Esa tarde comenzaron a llegar vecinos, algunos con canastas de pan, otros con tamales. Una mujer del pueblo llevó un rosario. 2 niños trajeron dibujos del caballo, con alas, como si fuera un ángel con crines. Todos querían ofrecer algo, no solo por Eulalia, sino por lo que su historia les había despertado. Uno de los hombres mayores del pueblo, don Matías, se acercó a Regino con paso firme. «Yo conocí a tu papá, chamaco. Era terco, pero un buen hombre. Vos también podés serlo. No dejes que lo bueno se te escape otra vez». Regino bajó la cabeza, tocado por esas palabras que pesaban como verdades. Y esa misma noche, frente al altar improvisado, Regino se arrodilló por primera vez en muchos años. No lo hizo por deber, lo hizo por hambre de alma, por fe, por redención. «Gracias por no rendirte conmigo, mamá», susurró. «Y gracias por no odiarme, cuando lo merecía». Eulalia, con lágrimas resbalándole por las mejillas, le acarició la cabeza como cuando era niño. «No te odié ni un solo día, mi hijo. Solo, te esperé». El caballo, quieto a pocos metros, observaba en silencio. Entonces, como si lo sintiera en lo más profundo del alma, dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el camino de tierra que salía del pueblo. Eulalia se levantó. «Se va». «¿Cómo que se va?», preguntó Regino, corriendo tras ella. Ambos llegaron hasta la reja. El caballo ya iba lejos. No miró atrás, no relinchó, no trotó, simplemente siguió su rumbo, sereno, firme, como si supiera que su misión estaba cumplida. «¿Y ahora qué hacemos, mamá?», preguntó Regino con la voz quebrada. Eulalia lo miró, le tomó la mano con fuerza. «Ahora vivimos, hijo. Ahora empezamos de nuevo». Y así fue. Ese día quedó grabado en el corazón de Santa Brígida como el amanecer más silencioso, y al mismo tiempo más milagroso que el pueblo hubiera presenciado. No hubo luces en el cielo, ni relámpagos, ni ángeles con trompetas. Hubo un caballo, un hijo, una madre, y un Dios que, en su infinita ternura, eligió lo sencillo para volverlo sagrado. Pasaron los días, luego las semanas, y lo que al principio fue solo un susurro entre vecinos terminó convirtiéndose en la historia más recordada de Santa Brígida del Sol. Todo comenzó una mañana de domingo, cuando un grupo de jóvenes del pueblo, liderados por Tobías, el mismo que había cantado frente al caballo, se reunió frente a la casa de Eulalia Ramírez con herramientas en las manos, tablas de mezquite, pintura y clavos oxidados. No dijeron mucho, solo se quitaron los sombreros con respeto y comenzaron a trabajar en silencio, como si cada golpe fuera un acto sagrado. Eulalia los observaba desde la reja, sentada en su mecedora, con el rebozo burdeos bien colocado y la mirada brillante, cargada de esperanza y emoción contenida. A su lado, Regino miraba en silencio, con los brazos cruzados y el corazón a punto de estallar, luchando por no derrumbarse. «¿Qué están haciendo?», preguntó él, sin comprender del todo. «Un altar, compa», respondió Tobías con una sonrisa limpia, pura. «Pero no uno cualquiera, ni de santos ni de veladoras. Este es para la memoria viva de lo que aquí pasó, para que nadie olvide jamás». Lo construyeron justo en el lugar donde el caballo solía echarse, bajo la sombra eterna del mezquite. Clavaron las tablas con paciencia infinita, lijaron cada borde con mimo, y en el centro colocaron una escultura tallada a mano. Un caballo firme, con las patas arraigadas a la tierra y la cabeza baja, como en reverencia. La figura no era perfecta. Tenía grietas, detalles rústicos, pero emanaba vida, verdad, alma. Debajo, grabaron con letras torcidas pero sentidas: «El cielo vino en silencio y la fe se quedó en esta tierra». El altar pronto se volvió un punto de encuentro sagrado.
La gente llegaba con flores silvestres, pan casero, veladoras. Algunos se arrodillaban en silencio, otros dejaban cartas o lágrimas. Pero todos, sin excepción, se iban con el alma más ligera, con el corazón un poco más sano. La historia se esparció como un viento suave entre los pueblos vecinos. Llegó a oídos de una señora de Tepetlao Oxoc, quien vino con su hijo en silla de ruedas solo para contemplar el lugar donde Dios había enviado un caballo para salvar a una madre. Una maestra llevó a sus alumnos y les leyó la historia frente al altar, enseñándoles que la fe no siempre baja con truenos o milagros estruendosos, sino en actos silenciosos de amor oculto y verdadero. Eulalia, antes ignorada, ahora era conocida como la Señora del Milagro. Pero con humildad repetía: no fue mi historia, fue la historia de todos los que alguna vez sintieron que nadie los veía, y aún así siguieron amando. Los domingos, tras la misa, la gente ya no iba directo a sus casas. Se desviaban unas cuadras, caminaban por la calle Las Gaviotas, se detenían frente al altar y respiraban profundo. Algunos le hablaban al caballo como si aún estuviera ahí, invisible, velando desde el otro lado del viento. Y quizás sí estaba, porque más de uno aseguraba haberlo soñado. Algunos lo vieron entre los árboles del cerro. Otros juraban haber escuchado su relincho en la madrugada, justo cuando más lo necesitaban. Pero Eulalia no necesitaba pruebas. Ella sabía que aquel caballo fue enviado no solo para ella, sino para despertar corazones dormidos, endurecidos, rotos. Sabía que a veces Dios no lanza rayos ni truenos, sino silencio. Y en ese silencio, un animal que parece simple, pero que carga en su alma el cielo entero. Una tarde cualquiera, mientras barría el patio, Eulalia se detuvo frente al altar. Tocó la madera con dedos temblorosos y murmuró: gracias por haber venido, y gracias por haberte ido cuando ya no te necesitaba más. Regino, escuchando desde la puerta, bajó la cabeza con respeto. Ya no era el hombre que fue. Caminaba con pasos lentos, pero firmes. Hablaba poco, pero con verdad. Cuidaba a su madre como quien protege el tesoro más frágil del mundo. Y cada noche, antes de dormir, le pedía perdón a Dios, aunque él ya lo hubiera perdonado. Madre e hijo siguieron viviendo juntos, ya no en silencio, sino en paz. Y el pueblo, ese pueblo que antes cerraba las puertas ante el dolor ajeno, ahora abría el corazón con una facilidad inesperada. Todo gracias a una historia que comenzó con lágrimas, se sostuvo con fe y culminó en amor. Pero cada quien cuenta esa historia a su manera. Unos dicen que fue un milagro, otros, que una leyenda. Pero si alguna vez pasas por Santa Brígida del Sol y caminas por la calle Las Gaviotas, verás ese altar de madera junto al mezquite. Y si te quedas en silencio lo suficiente, tal vez escuches un relincho lejano. O quizás sea el viento. O tal vez sea Dios recordándote que Él siempre encuentra la forma de llegar, incluso a través de un caballo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final de esta historia tan profunda y especial. Si te tocó el corazón, si te hizo pensar en alguien que amas, o te recordó el poder invencible de la fe y del amor verdadero, entonces este relato ya cumplió su propósito. Pero ahora quiero preguntarte, de corazón a corazón, ¿a quién has ignorado últimamente, aunque sabes que merece tu abrazo? ¿Será que en tu vida también ha llegado una señal del cielo y no te has dado cuenta? ¿Qué harías si supieras que aún tienes tiempo para cambiar? La historia de Eulalia y Regino no es solo para conmoverte, es para inspirarte a actuar, a reconciliar, a mirar con ojos nuevos a quienes te rodean, y para recordarte que los milagros existen, pero muchas veces llegan en silencio. Si esta historia te hizo reflexionar, déjamelo saber en los comentarios. ¿Crees que los animales pueden ser mensajeros de Dios? ¿Te ha pasado algo parecido? Me encantaría leerte. Y si aún no lo hiciste, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte estas historias que sanan, que abren el alma y nos recuerdan que Dios siempre encuentra la forma de tocarnos, incluso a través de un caballo. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, lo imposible solo tarda un poco más.